convierte en un chantaje sobre los gobiernos alternativos, pero también sobre la población en general en momentos en que la crisis económica empieza a producir explosiones sociales por toda la región. Ese es el papel nuestro, es decir, confirma la tesis del militarismo como política diplomática de expansión regional, construida además sobre una matriz que las FARC existen en toda la región como desestabilización política. Entonces ahora Piñera, el presidente chileno, nos salió con el cuento que los mapuches están con las FARC, y entonces en Uruguay también la oposición está con la FARC y todo el mundo está con la FARC, que tiene que ver con una ideología de contención para chantajear desde ya por la vía militar a proyectos políticos que de alguna manera se expresen desde el punto de vista alternativo, digamos, en el desarrollo regional. Bien, ese es un elemento, pero dos, el tema fundamental aquí es, desde el punto de vista del modelo económico depredatorio, y por eso el ecosocialismo hoy es digamos, tan necesario como propuesta política, es el siguiente. Sigo en el diagnóstico, pero ahora en el diagnóstico interno, y es, el modelo, ya les dije, de concesión minera. Este país está absolutamente concesionado. Todo está concesionado, 70.000 kilómetros cuadrados del Patía para abajo, oro, Timbiquí, oro, toda la zona de La Guajira activando todos los contratos de concesión petrolera y hidrocarburos. Chocó, las últimas dragas que llegaron al atrato llegaron por el poco oro que le queda al atrato, no sé si saben ustedes esa historia, en fin, podía seguir, la Colosa, las hidroeléctricas como mecanismo de expansión de riqueza, además porque efectivamente el país ya está sobredimensionado desde el punto de vista eléctrico. Aquí lo que hay es un negocio que además la hidroeléctrica también desplaza, acaba con las comunidades campesinas, depreda el ambiente. Bien, ¿por qué esa concesión? ¿Por qué el gobierno de Santos, lejos a los que están diciendo que es progresista, desde el punto de vista del desarrollo económico plantea un modelo mucho más minero, profundiza el modelo minero? Ya voy a intentar explicar también lo neoliberal, pero me interesa mucho lo minero porque en esta región el tema territorial es fundamental. ¿Por qué se convirtió todo? Es decir, nos volvimos un país, eso se conoce en economía como especializado, un país especializado en minas, por una razón que la definió el Fondo Monetario. Hay un informe del Fondo Monetario de principios de este año que es el siguiente: Colombia tiene un déficit comercial, es de los pocos países en la región que la tiene, con México. Por eso incluso el día que aquí hay un estallido en América Latina, nosotros vamos a ser, contrario a lo que se dice, el primer país que va a crisis. Bien, nosotros tenemos un déficit comercial, es decir, importamos más que lo que exportamos desde hace rato. El Fondo Monetario nos venía solucionando ese problema con créditos. ¿Ya? Entonces el Fondo Monetario nos daba una plata, ajustaba, pero resolvía el problema del déficit comercial con créditos. ¿Qué dice el Fondo Monetario a partir de enero? Tiene un lío enorme. La crisis de Grecia les costó 130.000 millones de euros. Si Grecia no es ni la 12ª economía de Europa y España está que se cae, ¿cuánto les va a costar a España? ¿Cuánto les va a costar a Inglaterra? Es decir, el Fondo Monetario cada vez va a necesitar más plata y más plata para solventar la crisis. Ya les dije lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué dice el Fondo Monetario para Colombia a principios de año? Primero, exigía el acuerdo con Venezuela, que ya lo hicieron. Ustedes no pueden votar 6.000 millones de dólares de exportación en semejante crisis. Pero segundo, lo que me interesa resaltar aquí, ustedes tienen que conseguir con inversión minera lo que nosotros antes le prestamos. O sea, es el modelo de financiarización, es el modelo financiero del Fondo Monetario que hace que las concesiones mineras se vuelvan el eje fundamental del modelo económico. Insisto, ya nosotros no tenemos estabilidad, los circuitos financieros en cualquier momento pueden explotar, puede explotar el euro, puede explotar el dólar, puede explotar el circuito financiero, además no tenemos plata. Consigan ustedes con inversión en minas lo que nosotros les estamos dando en crédito. Ese es el modelo. Por eso van a hacer una política exactiva brutal desde el punto de vista de los territorios. Por eso el ecosocialismo hoy es más necesario, no solo desde el punto de vista general del ambiente, de la degradación planetaria y demás, sino desde el punto de vista del modelo económico. El modelo va a ser minero, va a ser de subsuelo petrolero, va a ser de apropiación de los recursos naturales, mucho más fuerte que el anterior, porque necesitan compensar con inversión en minería lo que ya no les puede prestar las instituciones financieras internacionales. Esa es la clave para entender por qué es un modelo de largo plazo y no un modelo de corto plazo, y por qué la defensa de los territorios se vuelve un elemento fundamental. Eso sumado a otro elemento que es clave, o a otro punto que es clave, la profundización del neoliberalismo, porque el modelo es
por un lado minería, pero por otro lado un plan de ajuste fiscal. Vengo del Consejo de Facultad de la Universidad Nacional y ya nos presentaron el dato. No sé cómo está aquí la situación en el Tolima. Voy a explicar lo que está pasando desde el punto de vista fiscal en la Universidad Nacional, que sumada Nacional, Valle y Antioquia, saben ustedes que es el 50% del presupuesto de las universidades públicas. A la Universidad Nacional le debían de estar dando el 75% de lo que le dan en un año, o sea, más o menos 300.000 millones de pesos a datos de hoy, porque estamos terminando el 9º mes. ¿Sabe cuánto le han dado real? 16%. O sea, le deben el 60% del año, para decírselo de otra manera. ¿Sabe qué le están diciendo a la Universidad Nacional? Que ya Nariño está que cae en la trampa. Evalúen sus propiedades. O sea, sumen cuánto cuesta los locales, cuánto cuestan las canchas, cuánto cuesta lo que ustedes tienen en inmuebles, y contra eso aseguren, hagan una compañía de aseguramiento en un banco, lo que sea, y vendan títulos, o sea, compensen con títulos lo que no les estamos dando ya en presupuesto público. Si eso lo están haciendo la Universidad Nacional, se imagina usted lo que está pasando en las otras universidades. Es decir, que la tendencia es un chantaje a recortar el ingreso presupuestal para irnos a una política de titularización de la universidad, que sería nada menos pues que la academia en manos de las bolsas de valores y de los mercados de valores y de los dueños de los títulos. Es decir, hay un peligro desde el punto de vista del ajuste, estoy colocando un solo ejemplo, en lo que tiene que ver con convertir a las universidades en vendedoras de títulos de deuda pública, que además es un tema general en el conjunto de todo lo que está ocurriendo en la crisis económica actual. Pero lo mismo están haciendo en salud. Ahí instalaron unas mesas de salud y ya Santos dijo que revivía el decreto de emergencia de salud que presentó Uribe, que ustedes saben que tiene una cosa gravísima, y es que cuando usted tiene un excedente de POS, lo va a tener que pagar la familia, ya no lo va a pagar el presupuesto público, y además van a cerrar tutelas. Estoy colocando solo dos ejemplos. El propósito no es detenerme sobre los temas sectoriales, para decirles que lo que me interesa resaltar, vamos a un ajuste fiscal brutal que se va, ojo con este proyecto, se lo recomiendo que lo lean, se llama regla fiscal. Regla fiscal significa que el Estado tiene que tener unos excedentes de ingreso por año de un punto del Producto Interno Bruto para pagar deuda. Es decir, el gran problema es deuda, y van a ajustar salud, educación, lo que queda de lo social, para hacer una política de pago de deuda y de sostenibilidad de la deuda. Ese grafico lo siguiente, entonces por un lado es concesión minera y por otro lado ajuste fiscal. Eso es lo que se viene en el gobierno de Santos. Hay una discusión parcial a propósito del tema de tierras y demás, que creo que es muy parcial, y si hay tiempo lo podríamos discutir con el auditorio. Me interesa seguir haciendo caracterizaciones generales. ¿Sí? ¿Ya? ¿5 minutos? Bueno, listo, para terminar. Eso significa que, primero, primer debate, para pensar en propuestas alternativas. Primer elemento, el tema del sujeto de la resistencia. ¿Cuál es el sujeto de la resistencia hoy? Que este es un debate fundamental, esto no lo ve el polo, esto no lo ve la izquierda tradicional. ¿Cuál es el problema fundamental? Tema número 1, el modelo dejó de ser sectorial y es territorial. El modelo ya no es industrias, la apertura acabó con el modelo industrial anterior. Por consiguiente, el modelo no es industrias, ya lo dije, el modelo es espacial, es territorios, es carbón, es hidroeléctricas, es coltan, es oro. Ese es el modelo de acumulación de riqueza en Colombia. Hay que hacer una primera reflexión. Eso es lo que explica la crisis del movimiento sindical. ¿Por qué el movimiento sindical está sentado con Angelino a ver si de pronto les da el Ministerio del Trabajo y les da 2 o 3 dádivas? ¿Por qué? Porque tiene una crisis desde el punto de vista de posibilidad de respuesta. No puede responder porque ya cambió por completo el modelo. Esta es la primera reflexión que hay que hacer para pensar en resistencia. Entonces, ¿el sujeto dónde está? Territorializado. ¿Dónde se está peleando hoy? Las cooperativas de trabajo asociados de la Drummond en Guajira, las cooperativas de los agricultores en Antioquia, las cooperativas de los cañeros, que no tienen, además de los trabajadores de la caña, que no tienen sindicato, que no tienen, lo logró la ley 789, no tienen ni siquiera condiciones mínimas de estabilidad laboral. Ahí es donde se está peleando. Los campesinos contra las hidroeléctricas, los del Gran Movimiento contra la Colosa, los de Uitama contra la otra hidroeléctrica. Eso es lo que se está peleando. El plebiscito que están pidiendo en el Cauca, ¿para qué
se acabe la concesión del Patía, la misma Anglo Child que está aquí, es la misma que está detrás de los recursos de aluvión de oro en el Patía. El plebiscito que se está montando en el Cauca contra los 70.000 kilómetros cuadrados que le van a dar de concesión a la Anglo Child. Es decir, hay un sujeto territorializado que es el que está peleando. Ahí es donde debe estar la apuesta futura de la resistencia, no en el movimiento sindical. El movimiento sindical puede seguir siendo un componente importante de lucha, pero la forma de centralización de la resistencia tiene que tomar una articulación que permita que las resistencias regionales se expresen en igualdad de condiciones en un proyecto nacional. Esto amerita coyunturalmente, primer elemento de, digamos, ya de resistencia hoy. Lo primero que tiene que plantearse como fórmula inmediata es un gran encuentro contra los megaproyectos, un gran encuentro nacional contra los megaproyectos, es decir, que vayan las hidroeléctricas, los corteros, los de la Drumo, en fin, todo lo que está peleando desde el punto de vista territorial, porque el problema que tenemos es que la territorialización, es decir, hay dos riesgos. La territorialización invisibiliza lo nacional, pero podemos caer en la tentación también de aplicarle centralismo por arriba y creer que hoy está planteado es un movimiento donde desde arriba se le diga más o menos a las regiones qué es lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que construir un movimiento de resistencia y un movimiento político alternativo donde se respeten los liderazgos regionales y esos liderazgos se sumen a la manera de movimientos como hizo el movimiento antiglobalización, respetando las dinámicas locales, sin invadirlas, sin aparatearlas, como se dice coloquialmente. Es un nuevo proyecto de resistencia donde lo territorial juega un peso fundamental y se articula en lo nacional sobre estos propósitos de enfrentamiento al establecimiento, pero insisto, respetando los liderazgos regionales. Ahí hay una discusión con la izquierda tradicional, que mira esto solo desde la lógica del aparato, desde la lógica de la verticalización, desde la lógica de que el movimiento social es simple correa de transmisión de dirigentes iluminados, etcétera. Creo que esto